porque me parece mucho más interesante poder entender cuáles son las necesidades de ustedes que yo explayarme demasiado y perderme cuál es el interés de ustedes para que podamos tener una charla infinitamente más efectiva que estar hablando yo todo el tiempo. Básicamente, bueno, tengo 60 años y soy psicólogo y hace ya muchos años me ocupo de trabajar, tengo mi consultorio y tengo mis pacientes clínicos, digamos, pero además hace muchos años que trabajo con deportistas de alto rendimiento. Eso es una actividad que a mí me ha ayudado muchísimo a entender un montón de cosas. El deporte, igual que las personas que tienen ventas, llega un momento donde todo lo que uno prepara y todo lo que uno hace se materializa en un resultado. Es decir, que a veces en la vida los resultados tardan más tiempo en verse, tardan más tiempo en llegar, pero cuando uno se entrena bien, cuando uno hace las cosas bien, cuando uno va aprendiendo la técnica, cuando uno va manejando mejor la ansiedad, cuando uno va entendiendo que los miedos forman parte de la preparación de cualquier venta, de cualquier desafío que uno tenga delante, uno empieza a conjugar mejor todos esos verbos y empieza a tener una sinfonía que empieza a sonar mejor, una melodía que empieza a ser más ajustada a lo que uno puede dar. Entonces, el hecho del deporte y la venta, me pasa bastante que en algunas empresas me piden tener este tipo de charlas, está trastocada en este momento por una situación que envuelve a todos los seres del planeta, que es esto del coronavirus, y que es una situación que nos pone sobre el tapete una sensación que los seres humanos tratamos de evitar, que es la incertidumbre. Los seres humanos hacemos muchísimo para tratar de evitar la incertidumbre. Planificamos, nos ordenamos, sacamos seguros, preestablecemos prioridades y tenemos un montón de lineamientos que van ordenando y van permitiendo tener control, entre comillas, de un montón de cosas en nuestras vidas. Y así vamos llevándola lo mejor que podemos. Hasta que ocurre un cisne negro, como suele decirse, ocurre una situación sorpresiva como esta, donde lo que se pone como esencia y como nuclear es la incertidumbre. Y ahí nosotros empezamos como seres humanos, empezamos a tener dificultades para poder llevar el día a día. ¿Por qué? Porque justamente dejamos de tener las certezas que nos permiten vivir, certezas entre comillas, que nos permiten vivir tranquilos. Entonces, la situación de la incertidumbre es una situación muy desagradable, que se remonta a algo esencial. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que tenemos noción de la muerte. Y al tener noción de la muerte, además sabemos que no vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, esto que parece medio desagradable y que les puede parecer, che, dijeron un psicólogo en este momento y nos está tirando estos comentarios tan negativos, en realidad no tienen que ver con lo negativo, sino que tienen que ver con algo que para mí no se puede negar, que no se puede obviar, que tiene que ver con el hecho de poder manejar la incertidumbre y poder convivir con la incertidumbre. Cuando uno puede convivir con la incertidumbre, uno vive infinitamente más tranquilo que estar tratando de correrla o de hundirla o de no poder afrontarla. Es como hundir un corcho. Uno hunde una parte y sobresale la otra. Es decir, es imposible negar la incertidumbre en la vida de un ser humano. Entonces, cuando la incertidumbre se pone como argumento protagónico, como en este momento, tenemos que defendernos y tenemos que tratar de lograr que esa incertidumbre no nos inunde, no nos aplaque, no nos deprima, no nos saque la posibilidad de nutrirnos de cosas de calidad y que nos permita poder tener un día a día lo más productivo y lo más saludable posible. Entonces, fundamentalmente el encuentro con ustedes hoy tiene que ver con esto, cómo se puede lograr. Una cosa que yo les digo a los deportistas fundamentalmente es que el juego, el deporte, tiene
como parte estructural el error. Es decir, que uno no se puede enojar demasiado tiempo cuando uno se equivoca, porque cuando uno está haciendo un deporte, cuando uno está viviendo, cuando uno hace el deporte de vivir, uno se equivoca seguido. Cuanto más nos enojamos, cuando uno se enoja, sucede una cosa en el cerebro y sucede algo en el aparato psíquico, que es que se altera totalmente la forma de razonar que tenemos cuando estamos tranquilos y se altera enormemente la capacidad de percepción. Es decir, que enojarse es altísimamente no recomendable. Ahora, ¿podemos los seres humanos no enojarnos? Es imposible que haya momentos donde no estemos fastidiosos y donde no estemos irritables. Es decir, de nuevo vuelvo al concepto de convivir con el error. Tenemos que poder convivir con el hecho de estar irritables y con el hecho de poder estar por momentos con menos ganas o por momentos más bajoneados. Tenemos que poder convivir con eso. Y nosotros tenemos que juntarnos hablaba hace un rato de las cosas que nos nutren. Así como cuando uno va a un nutricionista, por lo general la nutrición equilibrada es una nutrición variada, no solamente en las proteínas, en los hidratos de carbono y en el tipo de vitaminas que uno ingiere, sino hasta en los colores, ¿no? Se sabe que cuando uno alterna colores en un mismo plato, por ejemplo, de verduras, es algo que permite pensar que uno se está nutriendo bien. Lo que quiero decir es que la nutrición mental, además de la nutrición alimenticia, nosotros nos alimentamos nuestra mente de aquello que nosotros consumimos con nuestros ojos y con nuestra cabeza y con nuestra concentración y con nuestra alma. Es decir, que la posibilidad en este momento, que tenemos más tiempo libre, de poder ocuparnos de ver cosas que nos interesen, cosas que nos diviertan, cosas que nos hagan reír, cosas que nos permitan tener acceso a documentales de primer nivel. Hay algunos videos que se pasan en WhatsApp que tienen realmente calidad y que tienen realmente una calidad de comunicación muy alta. Es decir, cuando uno se nutre de cosas buenas, eso digamos, tiene una repercusión inmediata en la forma en que uno está, en la forma en la que uno vive y en la forma en que uno encara estos días que pueden ser menos monótonos de lo que se nos presentan, que pueden ser más interesantes de lo que creemos y que inclusive puede permitirnos llegar a personas que no conocemos, como en este momento nos pasa a la mayoría, y pueden tener sorpresas muy agradables y muy interesantes. Entonces, quiero, como un eje de la charla de hoy, no negar que hay más de 2 millones de personas en el mundo que tienen coronavirus, que hay muertos todos los días nuevos por el coronavirus, porque esta es una situación que no se puede y no se debe negar, porque está en el inconsciente colectivo. Entonces, no se trata de una mala noticia hacer que no existe, no, hay que darle un lugar. Por eso digo, hay que darle un lugar. Y ese lugar tiene que ser un lugar importante, pero tiene que ser un lugar limitado. Y esa limitación es la tarea nuestra de cada día, es la alimentación nuestra de cada día, es la posibilidad de nutrirnos de cosas que nos enriquezcan y es la posibilidad de poder sorprendernos a nosotros mismos con actitudes de venta o con actitudes de apuesta a la vida que en otro momento por ahí las hubiésemos hecho en automático. Es decir, termino la primera parte de la charla con esto. Yo creo que tenemos que tener ritmo de maratón. Es decir, es muy distinto correr 100 metros, 400 o 400 con vallas que correr 5 o 10.000, 5.000 o 10.000. Se llaman carreras de fondo. Ahora después viene otra carrera que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, que es la maratón. Y no sé cómo voy de minutos. Me voy a tirar Tranquilo, metele. Sí, le voy a decir una historia que a mí me comentó mi padre, que me parece extraordinaria para compartir con ustedes hoy. La historia tiene que ver, en el año 1952 se hacen unas Olimpiadas en Helsinki y había un corredor checoslovaco que se llamaba Emil Zatopek. Emil Zatopek era un corredor extraordinario justamente de carreras de fondo, de 5.000 y 10.000 metros. Había ganado
en el 48 en Londres, la Olimpiada anterior, había ganado plata en 5.000 y oro en 10.000. Se prepara muy bien para la Olimpiada de Helsinki y gana 5.000 y gana 10.000. Entonces se empezó a hablar de Emil Zatopek en el mundo y el presidente de Checoslovaquia lo llama al presidente del Comité Olímpico que estaba en las Olimpiadas, estaba en Helsinki, y le dice, mira, tenés que convencerlo a Zatopek para que corra las Olimpiadas, para que corra la maratón. Entonces, mira, me estás pidiendo algo imposible. El tipo corre 10.000 metros y vos estás pidiendo que corra 42 kilómetros. No lo va a hacer. Tenés que convencerlo porque Checoslovaquia está en boca de todo el mundo y no nos podemos perder esta oportunidad. Aunque sea que largue y abandone. No lo conoces a Zatopek. Esa propuesta no la va a aceptar. Resulta que el tipo va a hablar con Zatopek y Zatopek le dice, mira, si Peters, que es un inglés especialista en maratón, que era amigo de Zatopek, me dice que yo puedo correr con él, yo voy a correr la maratón. Va a su amigo Peters y Peters le dice que para él es un honor que Zatopek corra con él. Se larga la maratón, empiezan a correr y a poco de andar empiezan a estar en el lote de punta. Increíblemente, más o menos a la mitad de la carrera, alrededor de los 20 kilómetros, Peters, que era el entrenado para la maratón, el especialista, el que sabía muy bien los ritmos, los tiempos, empieza a tener problemas y tiene que abandonar. Cuando abandona, Zatopek le dice, bueno, yo también voy a abandonar, porque no tiene sentido, yo no sé correr esto, hasta aquí llegué. Y en los últimos trotes, ya rengueando, Peters le dice que no, que siga corriendo. Entonces le dice, ¿pero qué hago? Entonces le digo, nunca pierdas de vista la cabeza del primero. Nunca pierdas de vista la cabeza del que va primero. Y le dice que se vaya, que corra. Lo atienden a Peters al costado del camino donde están corriendo y Zatopek cumple lo que le dice su amigo. Y sigue corriendo. En el kilómetro 30, que es el momento más difícil en la maratón porque cuando todavía uno ya corrió 30 kilómetros, está agotado, pero todavía faltan 12 kilómetros para terminar. Los 30 dicen los maratonistas que es el momento más difícil de la carrera. A Zatopek le empieza a agarrar un dolor en el vaso muy fuerte y empieza a sentir que no puede, que no puede aguantar más. En ese momento, él cuenta que empezó a acordarse cuando él entrenaba en un pueblito en Checoslovaquia y hacía un camino donde pasaba por un bar y en el bar lo aplaudían cuando él pasaba y ahí había una chica que a él le gustaba y empezó a acordarse de todas esas cosas maravillosas que le pasaban a él cuando él entrenaba en su país y de repente empieza a darse cuenta que no tiene más el dolor en el vaso y él sigue corriendo, sigue entusiasmado con esta sensación de alegría de sentirse bien. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que ahí ya estaba más o menos tercero, segundo, cuarto, algo así, estaba en el pelotón de punta y desde una colina se ve el estadio, que él es el estadio donde él corría sus carreras de fondo, es decir, que él es como si viera su casa, como cuando los caballos vuelven al lugar donde está el establo, que vuelven galopando fuerte porque saben que está la casa ahí. A Zatopek le pasa algo parecido y de repente pasa al segundo, pasa al primero y entra al estadio para hacer los últimos 400 metros ganando la maratón, acelera el paso porque tenía resto y pasa a la historia como la única persona que ganó 5.000, 10.000 y 42 kilómetros, o sea, la maratón en una Olimpiada. ¿Por qué cuento este ejemplo que creo que nos va a servir para cuando vengan las preguntas de ustedes? Porque hoy se necesita tener ritmo de maratón. Esto va a ser muy largo. Las consecuencias de esto pueden ser muy buenas, pero también pueden ser difíciles si no nos acostumbramos a un ritmo que no solemos tener. Los seres humanos en Occidente, a diferencia del Oriente, no solemos tener el ritmo de maratón. Somos más acelerados, somos más ansiosos y no nos llevamos tan bien con el hecho de poder medir nuestro esfuerzo y nuestras fuerzas en tiempos largos. Entonces, necesitamos un buen amigo como Peters que nos dé buenos consejos. Aunque esos amigos en algún momento pueden no estar, necesitamos tener clara una visión, necesitamos tener muy claro un objetivo para poder llegar a un horizonte que todavía hoy no tenemos claro. Y me parece que es una anécdota que a mí me parece muy rica del deporte, me parece muy linda, que trasciende absolutamente el hecho deportivo y que uno lo puede
utilizar para situaciones de la vida común o de la vida excepcional, como nos toca tener estos días. Yo creo que con esto más o menos tenemos suficiente material como para que ustedes puedan hacerme la pregunta que quieran y creo que estoy cumpliendo que hablé más o menos 20 minutos, así no me paso del tiempo. Así que si les parece bien, los escucho y voy a intentar responder o acercarme a respuestas interesantes de las preguntas que ustedes tengan. Si querés, ¿Estás dale. por ahí? Sí. Sí. No, mientras que ellos hacen preguntas, por ahí alguna anécdota del deporte o por ahí la Davis, que vos estuviste en la Davis, un poco el hecho del trabajo ese de equipo, en el esfuerzo, estaría bueno. Buenísimo. Bueno, a mí lo que le pasa a una persona cuando tiene 60 años es que le pasaron un montón de cosas. Y yo tuve mucha suerte siempre y tuve la posibilidad de ir a varias Copa Davis. Para los que no son argentinos, la Copa Davis en Argentina fue un trauma siempre porque llegamos a la final 2 veces y perdimos las finales. La primera vez los 2 mejores tenistas argentinos, que eran Vilas y Clark, se peleaban entre ellos, jugaban dobles y no se hablaban, y eso eran de tan buena calidad que permitió llegar a la final, pero la final necesita un plus para poder ganarse que no tuvimos, que no supimos tener. Y después en Mar del Plata hubo otra final que hubo una serie de disputas entre los integrantes del equipo y lamentablemente se perdió una final contra España sin que Nadal viniera, que se pensó que se iba a ganar, y se cometieron errores que lamentablemente nos costó el hecho de que perdiéramos la final. Y después, el año 2016, la Argentina gana la Copa Davis y ahí yo tuve la suerte de estar y de participar de todo ese proceso. Y yo se lo había comentado al Tuco, entonces por eso el Tuco me pide que cuente esto. Voy a contar algo que a mí me pasó. Yo estaba en el 2015, el año anterior, ya el capitán era Orsanic y el subcapitán era Mariano Hut. Y estas 2 personas, bueno, resulta que yo estaba en Europa con mi familia y se jugaba en Bélgica. Y de repente había una situación media difícil que había que solucionar y había que tratar de resolver. Y yo estaba en París en ese momento con mi mujer y con mis hijos y me pidieron que si me podía acercar a Bélgica. Hablo con mi mujer y mis hijos, me dijeron que sí y me fui para Bélgica. Llego y estaban entrenando. Cuando llego al hotel, había un paquete, además de darme la llave, de llenar las cosas que uno llena cuando hace el check-in en un hotel, me dan un paquete, yo lo abro y era toda la ropa del equipo argentino. Es decir, que me habían guardado todo un set de ropa para que yo estuviera uniformado. Es decir, que había una forma. Uniforme quiere decir una única forma, ¿no? Es decir, esa uniformidad, cuando yo llego a la recepción del hotel, recién llegado, antes de ver a todos, ya tener un equipo que trasciende a mi persona y que atrás dice Argentina, es algo que yo no me olvido nunca. Y ese espíritu es un espíritu que se mantuvo. El 2015 se pierden esas semifinales 3-2 contra Bélgica, en ese mismo año, el 2015, y al año siguiente se logran ganar las 4 series y la Argentina termina ganando la Copa Davis. Y pasa algo muy particular. La Argentina había tenido otras veces top 15 o top 10, con por lo menos 2 jugadores que habían estado en ese ranking tan alto, es decir, que favorece mucho las posibilidades de ganar la Copa Davis, y esta vez teníamos un solo rankeado como top 10, que en realidad no estaba rankeado porque venía de una lesión, que era Juan Martín del Potro, y después los otros 3 jugadores, o 4 jugadores, o 5 jugadores que fueron alternándose, eran jugadores extraordinarios, pero que no eran top 10. Y ahí pasó algo increíble, que es la potenciación de unos con otros. Esa potenciación hace que la estrella, que era Juan Martín del Potro, esa estrella nunca encandiló, esa estrella siempre iluminó. Es decir, que tuvo la posibilidad de agrandar a los otros sin agrandarse él, sin una cosa de ego de él. Los otros le dieron una confianza y le dieron un soporte a Juan Martín que otras veces Juan Martín no había tenido. Y esa combinación extraordinaria
entre la luz de la estrella y el soporte de las personas que no tienen esa capacidad estelar, no siempre hay que ser una estrella para que a uno le vaya bien. Uno tiene que poder entender que el otro complementa a uno inexorablemente. En el primer momento, cuando uno ve que el otro tiene una cualidad que uno no tiene, nos sale a los seres humanos en un primer momento poder tener una sensación de envidia, poder tener una sensación de rivalidad, poder tener una sensación de bronca. ¿Por qué a esta persona le sale esto que a mí no me sale? Cuando uno gira positivamente sobre esa situación, se da cuenta que la otra persona puede enriquecer a uno porque el otro tiene una virtud que uno no tiene. Y esto que parece tan simple, que parece tan obvio y que parece tan básico, es lo que permite, es el primer engranaje que un líder de ventas, que un líder en cualquier situación tiene que tener para poder engranar, para que tener un engranaje que funcione bien. Los seres humanos crecemos siempre a través del otro, que es uno de los títulos de la charla que con el Tuco hablamos. Es decir, que el otro, ¿no? Hay un... tengo miedo de estar hablando demasiado, bueno, pero sigo un poquito más. El otro necesita tener empatía. ¿Qué es empatía? Etimológicamente la palabra empatía tiene el mismo origen que la palabra empatar. Estar a la par del otro es estar empatado con el otro. Es decir, que para poder vender, para poder acercarme al interés que tiene el otro, no es solamente tener un buen inmueble para ofrecer. Eso es casi mecánico, es evidente, es obvio. La diferencia es cuando uno puede entender cuál es la necesidad del posible comprador. Cuando uno puede bajar sus ganas de vender, bajar su ansiedad porque el otro entienda lo que uno como vendedor tiene para ofrecerle y meterse literalmente en el mundo del otro, escuchándolo, haciéndoles preguntas, no interrumpiéndolo. Esa capacidad de empatar, es decir, de estar a la par, es decir, de poder entender que va más allá de querer comprar una casa, un departamento o lo que fuere, es lo que el otro, es decir, el comprador, percibe como un interés distinto. La pucha, este tipo no está solamente acá, este tipo me pregunta cómo estoy, me pregunta por qué me gusta más este tipo de departamentos o este tipo de casas, se interesa en saber si, no sé, si mi familia es europea o si yo soy latino o si soy sajón. Es decir, estoy tratando de poner ejemplos, es infinito el interés que uno puede tener por el otro si uno realmente se pone a empatizar con el otro. Y hay una mujer, los que puedan anotar, les voy a pedir que anoten pocas cosas, que no, por lo general no tienen que ver conmigo, lo que les voy a pedir que anoten, pero tiene que ver con Brené Brown. Brené Brown es una americana, Brené con B larga, como René con una B larga adelante, y Brown como marrón en inglés, que habla sobre el poder de la vulnerabilidad. Esta es una charla TED, que como toda charla TED dura entre 18 y 20 minutos, que es extraordinaria, es extraordinaria. Es decir, y después esta misma mujer tiene un dibujo animado que dura 2 minutos 50, que se llama El poder de la empatía. Ahí ella explica en ese dibujito animado cómo uno puede lograr la empatía o cómo uno hace cuando no logra la empatía. Porque lograr la empatía es una decisión personal, es una decisión no tan fácil, porque uno tiene que estar dispuesto a meterse en la emoción del otro. No es tan fácil empatizar con el otro. Tenemos que dejar de lado nuestra ansiedad, nuestro interés primario y tenemos que poder tirarnos en el agua del otro, tirarnos en la vida del otro. Y ese es un ejercicio que, a mi juicio, modifica absolutamente lo que el otro opina de uno. Es decir, cuando uno está haciendo cualquier actividad, sea de venta o sea de lo que fuere, cuando el otro entiende que el otro empatizó con la angustia de uno, con la necesidad de uno, se abre un mundo maravilloso entre esa persona y uno. Entonces, la decisión de empatizar, desde mi punto de vista, no es una opción, es una necesidad, es imprescindible. ¿Estoy siendo claro, Tucu?
Sí, perfecto, perfecto. ¿Querés seguir ahí? ¿Querés que te lea un par de preguntas? Por favor, no, preguntas, por favor. Dale. ¿Cómo se hace para convivir con esta incertidumbre y con las malas noticias permanentes? Bueno, las malas noticias son como una cascada inagotable. Entonces uno tiene que medir la cascada, que uno tiene que dosificar en qué momento uno está disponible para escuchar las malas noticias. Entonces uno tiene que tener, uno puede tener una parte diaria, puede tener una parte semanal. Hay personas que consumieron demasiada noticia mala al principio, entonces ahora saturaron y ya no quieren escuchar nada. No es lo que yo recomendaría para una persona adulta. Lo que yo recomendaría para una persona adulta es que tenga una dosis de saber qué fue lo que pasó en esa semana o en estos últimos días importantes. Pero definitivamente hay que dosificar. Así como uno dosifica las personas que son tóxicas, las personas que son problemáticas, las personas que están siempre girando alrededor del mismo problema, uno desarrolla con la edad filtros para poder evitar que esa dificultad de esa persona sea como un taladro en la cabeza de uno. Del mismo modo, uno tiene que ver cuánto usa el taladro de las malas noticias de los noticieros, de la televisión o de las redes o de lo que fuere. Es imprescindible entender qué está pasando, como igual de imprescindible es tabicar, ponerle un dique, ponerle un límite a ese input de noticias difíciles y nutrirse de cosas que nos hacen bien, ¿no es cierto? Perfecto. Juanjo, hay otra pregunta que dice, ¿cómo hacer para reconciliar la inteligencia racional con la emocional? Si alguna recomendación. Sí. No, recomendación no sé, pero podría tratar de pensar un poco esto. Ok. Mira, decime quién hace la pregunta, así que sé a quién me dijo, no el nombre, sino si es mujer o cómo se llama, el Sí, nombre de Cintia, pila. mujer, Cintia, Cintia. perfecto, Cintia. Eh, Mira, Cintia, mira todos, ¿no? Yo creo que es tan importante la parte racional como la parte emocional. La parte racional tiene una ventaja enorme, que es que uno controla lo que uno piensa y uno controla lo que uno hace. Y esa parte racional es imprescindible. Pero tenemos un problema, que la parte emocional es imposible de parar. Es imposible de parar. Entonces, cuando uno empieza a dialogar con el aspecto emocional de uno, es un diálogo que puede ser un poco tortuoso al principio, pero cuando uno empieza a poder dialogar consigo mismo, cuando uno puede entender cuáles son sus angustias, qué le pasa, y de nuevo el otro, como el crecimiento a través del otro. Cuando uno tiene un buen amigo, cuando tienes una buena pareja, cuando tienes una buena relación con tus hijos o con cualquier persona con la que vos puedas estar, el otro puede tener una visión crítica de uno que a uno le permite tener contacto con esa parte emocional. La parte emocional es el sustento que hace funcionar mejor a la parte racional. Es decir, cuando yo estoy motivado y yo tengo un objetivo que me sostiene, que me alimenta y que me enriquece y que es genuino, mi parte racional va a estar más motivada y va a estar más creativa y va a estar mejor porque mi parte emocional está como aceitando los mecanismos duros del razonamiento. Es decir, que ese diálogo entre la parte emocional y la parte racional, a mi juicio, es imprescindible. No es lo mismo que yo le diga a una persona que camine 10 horas por un bosque muy tapado, a que yo le diga que se me perdió un hijo en el bosque y si me ayuda a buscarlo. Es totalmente diferente que la persona esté obligada a estar 10 horas en un bosque a que yo le diga que se me perdió un hijo y que me ayude a buscarlo. La parte racional sigue funcionando. Si ya busqué en la parte derecha del bosque, no voy a seguir buscando por ahí. Voy a tratar de dividir el bosque
en lugares, la parte racional me va a ayudar a hacer una búsqueda inteligente, una búsqueda razonada, una búsqueda sensata. Ahora, el hecho de encontrar al hijo de la persona que se perdió me va a hacer tener una vocación y un entusiasmo y se me va a correr el hambre, se me va a correr la sed, se me va a correr un montón de necesidades que si yo no estoy motivado, esas necesidades aparecen interrumpiendo mi estada en el bosque. Entonces, es imprescindible dialogar para adentro. Estos días son especiales para poder hacerlo. Este diálogo interno que, repito, que a veces el otro nos enriquece, es decir, a veces es con uno mismo y muchas veces es a través de lo que nosotros nos dice. Lo último que digo respecto a esto. Las personas que mejor nos pueden criticar son nuestros hijos. Nuestros hijos, desde mi punto de vista, tienen un porcentaje que tiende a 0 respecto de las críticas que nos hacen a los padres. No se equivocan nunca. ¿Saben por qué? Es muy fácil. Porque son los que más sufren nuestros errores. Entonces, la posibilidad de poder entender y de poder estar abiertos a la crítica de personas inteligentes que nos quieren, de personas agudas que nos quieren, no cualquiera puede hacer una buena calidad de crítica. Alimenta el diálogo con nuestra parte emocional y esa parte emocional es la que enriquece la parte racional. No sé si me expliqué. Perfecto, Juanjo. Te agrego una cosa, y ahora te hago otra pregunta, que es un poco nosotros dentro de Keller Williams, acá hay muchos que no son de Keller Williams, pero dentro de Keller Williams le llamamos nuestro gran porqué, que sería nuestro propósito. Y es un poco lo que acabas de decir vos, ¿no? Perfecto, claro. Entender nuestro gran porqué. Exacto, exacto. Si no hay por qué, no, el para qué, no. Tiene que haber una conjunción clara, pero definitivamente tiene que haber algo que... No, a mí me gusta decir que la vida es una apuesta permanente. Cada día que nos levantamos, cada vez que yo abro la puerta de mi consultorio, cada vez que yo llego a mi casa a la noche, cada vez que yo me encuentro con una persona, apuesto a poder entenderla, apuesto a poder ayudarla, apuesto a que el encuentro con el otro sea más que cobrar mi honorario por la sesión o por una charla o por lo que fuera. Yo ahora estoy apostando a poder transmitirle las cosas que yo he aprendido. Vivir es algo maravilloso, es algo extraordinario. Si uno se anima a apostar, por eso hay tanta gente que sobrevive y que no vive, porque apostar implica un riesgo, apostar implica meterse en el otro y que el otro se meta con uno. Y esa apuesta, ese riesgo es tan sabroso, es tan nutritivo, es tan enriquecedor, que definitivamente creo que hay que animarse a hacerlo, ¿no? Juanjo, justo con lo que estás diciendo, la pregunta que viene es, digamos, ¿cuál es el camino que debe seguir el líder para motivar a un equipo? El mensaje como a bajar, digamos. ¿En este momento? No, bueno, en todos los momentos. Eso es Mariana. Mariana, qué linda pregunta. Bueno, algo obvio, el líder lidera, el líder va adelante, el líder señala el camino, el líder tiene que tener claro el objetivo, el líder tiene que saber qué personas tiene en su equipo, el líder tiene que conocer y haber empatado o haber tenido la posibilidad, haber generado la posibilidad de empatar con el otro, de ponerse a la par del otro, de ver dónde le duele al otro la vida, porque a todos nos duele la vida en algún lugar. Entonces, el líder tiene una responsabilidad importantísima, que es poder encauzar, ¿no? Hacerle un lecho, hacer un camino, un conducto. Seducir tiene que ver con... Seducto tiene que ver con el ducto, con el conducto, donde uno se mete y es conducido. El líder tiene que conducir, tiene que hacer un conducto por el cual su equipo vaya para poder lograr el objetivo. Entonces, el líder tiene que tener... Yo los defectos más seguidos que veo en los líderes es que pierden el concepto de lo trascendente en función de lo cotidiano. Es decir, primero está lo trascendente de la tarea, primero está lo indispensable de la tarea,
Y después, recién después, aparecen los detalles del cotidiano. Esto que habrán escuchado, que lo urgente tapa lo importante. Un líder no puede, no debe, no debería estar tapado por lo urgente porque se pierde y se hace borroso lo importante. ¿Y saben quién lo detecta primero que todos? Todo su equipo. El equipo detecta automáticamente cuando el líder está perdido en el cotidiano. Y acá digo, me permito decir una cosa más. A veces estar ligado a lo importante es muy desafiante. Por eso uno inconscientemente se distrae en el cotidiano, porque el cotidiano es mucho más fácil de resolver. Pero un líder no puede caer en esa trampa, no debe caer en esa trampa. El líder tiene que conducir y tiene que motivar. El otro día vi por segunda vez una película que les aconsejo, que se llama Las horas oscuras en inglés, no sé si tiene otro nombre en castellano, que es sobre el momento que Churchill lo nombran primer ministro, cuando está el nazismo avanzando sobre Europa de una manera tremenda. Ya invadieron Bélgica y invadieron Francia, y él tiene que conducir a Inglaterra en ese periodo tan tremendo que fue el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y las decisiones esto yo creo que tienen que verlo. Hay dos películas que yo recomiendo para esto. Una es esta de Churchill, y después hay otra película más vieja que se llama Apolo 13, que la habrán visto probablemente, pero me interesa poner el pie, poner el punto en la persona que lidera en la NASA. Hay un montón de gente trabajando y hay un momento que el Apolo 13 tiene un problema muy grave y que todos los ingenieros y todos los que hicieron el Apolo 13 y todas las personas que colaboraron están trabajando para tratar de que los 3 astronautas no se mueran en el espacio. Y el que comanda todo eso es un líder extraordinario, que comanda todo ese grupo de gente talentosísima en una situación absolutamente extrema. O sea, si ven la película, que es muy interesante, traten de focalizar o traten de observar las actitudes y de anotar, ¿no? Es decir, hoy en día se pueden cortar, podés parar una película y anotar algo interesante y después seguirla. No tiene desperdicio lo que es la calidad de liderazgo de ese tipo. Como soy un entusiasta, me van a tener que aguantar y nombro uno más, que es Shackleton. Shackleton fue un inglés que tenía como propósito poder llegar a la Antártida, porque no había llegado nadie al Polo Sur, y él tiene como objetivo llegar al Polo Sur. Los agarra una tormenta excepcional en el verano, los hielos comprimen el barco en el que están, les rompe el barco y pasan un año, él y sus 50 tripulantes, en la Antártida, sin comida, porque habían ido por 3 meses, sin comida, sin abastecimiento, por supuesto sin radio, principios del siglo XX. Es el tipo de liderazgo más estudiado en las mejores universidades del mundo. Shackleton, expedición al Polo Sur, con que pongan eso. Inclusive hay una película bastante pobre, pero hay una película que relata la experiencia esta. Es decir, que los líderes, con esto termino la pregunta, los líderes son absolutamente indispensables para poder ordenar al grupo que están liderando. Juanjo, buenísimo. María pregunta, típica problemática de ahora: trabajo en casa, conviviendo con la familia, ocupar espacios de equipos de trabajo, se mezclan los equipos, difícil separar. ¿Cómo encontrar un equilibrio? Qué buena pregunta. Lamento no tener una respuesta acabada para esto, sino que voy de nuevo a intentar aproximarme a lo que creo que es mejor. Yo creo que es muy importante, vuelvo al concepto de tabicar. Tengo muy seguido preguntas de pacientes míos o de ex pacientes míos que me llaman y me piden una consulta en este momento porque trabajan mucho más ahora que cuando iban a la oficina y están como desbordados. ¿Por qué? Porque no hay un borde claro, no existe ese borde claro entre el trabajo y la casa, entre la afuera y la intimidad. Ahora está todo mezclado. Entonces, el esfuerzo y el
el foco, a mi juicio, tiene que estar en tratar de que haya un espacio, por ejemplo, a la hora del almuerzo, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio hecho muy interesante para las personas que están, o sea, una hora hay que separarla en 48 minutos de concentración y 12 minutos de recreo. Las personas que están estudiando, las personas que están muy concentradas con algo, lo ideal es que usen 48 minutos, se llama la regla del 48-12. 48 minutos de absoluta concentración y 12 minutos de absoluto recreo. ¿Por qué me acuerdo de esto? Me acuerdo de esto porque tenemos que tratar de dividir la porción del tiempo que podemos estar concentrados con cosas del laburo y que después tenemos que estar concentrados con el tema de atender a nuestros hijos o de tener un cotidiano diferente al que tenemos cuando estamos en la oficina. En síntesis, hay que dividir los espacios de tiempo. Y esto hay que comunicárselo a los chicos, depende mucho de las edades, y hay que decirles a los chicos que ellos tienen que entender que uno está trabajando y que eso no puede dejar de hacerlo, y hay que tratar de respetarlo lo máximo posible. Perdón, ¿terminaste? Más o Juanjo. menos, pero después voy a seguir, así que Sí, sí, adelante. sí, tranquilo. Esta es parecida a la anterior, pero habla de Verónica habla del cliente. ¿Cómo hacer para comunicarte con el cliente y tratar de evitar la negatividad o el positivismo ingenuo? ¿Cómo llegar a un equilibrio, digamos? Bueno, yo creo que hay que, digamos, lo primero que yo creo que hay que hacer es preguntarle al otro cómo está. Por lo general, a veces cuando el otro no quiere, la pelota vuelve, es como que uno le tira la pelota al otro, ¿no? Ahora, hay personas que te devuelven muy rápido la pelota. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? ¿No? Te tirarás pop y ya tenés la pelota de nuevo en tu mano. Entonces, a veces se hace difícil. Cuando eso sucede, es porque la otra persona está teniendo dificultades para poder contarle al otro cómo está. Entonces ahí no es que uno se tiene que dar por vencido, sino que tiene que tratar de tirar una pelota con otro efecto. Entonces, bien, supongamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Entonces, bueno, acá llevando estos días con cierta dificultad, porque son días desafiantes, bueno, lo que diría cualquiera, un lugar común de estos, y si uno conoce algo del otro, que se supone que conoce algo, ¿y cómo estás vos con tu empresa? ¿O cómo estás vos con tu consultorio? ¿O cómo estás vos con el tema que sé que tenés un restaurante? ¿Cómo estás llevando esto? Es decir, hacer una pregunta un poquito más específica hasta que la otra persona empieza a poder contar lo que le pasa. Cuando la otra persona empieza a contar lo que le pasa, yo me vuelvo loco con los periodistas, porque hay muy pocos periodistas buenos y hay muchísimos periodistas que interrumpen a la persona cuando está diciendo algo interesante. Cuando el otro empieza a hablar, cuando el otro empieza a poder decir algo, hay que respetarlo y hay que callarse. Y ahí hay que hacer preguntas abiertas. Cuando el otro arrancó a hablar, las preguntas tienen que ser abiertas. No, ¿cuánto calzás? ¿O cómo es tu número de documento? Esas son preguntas que tienen respuesta. Por ejemplo, las preguntas que tienen respuesta son poco interesantes. Las preguntas interesantes son las que permiten que el otro siga hablando, siga desarrollando. Entonces, intentando responder cómo hay que hacer para no ser demasiado negativo, es que uno también tiene que dosificar, así como dosificábamos las malas noticias y los noticieros, uno tiene que dosificar en la dosis de hablar de la situación difícil de hoy un tiempo. Y después hay que poder decir, por ejemplo, vos sabés que vi un video que pienso que te puede interesar. Es decir, yo lo que recomiendo en este momento, que tenemos una lluvia de videos por todos lados, que hay muchas más charlas de este tipo que antes. Nunca me pasó de tener tanta convocatoria a charlas en empresas, en lugares, porque se necesita poder entender un poco qué es lo que está pasando, porque estamos todos necesitando saber dónde está el norte, porque el norte no está claro. Que tenemos que compartir la visión negativa, pero también tenemos que compartir la cantidad de cosas buenísimas que están pasando en este momento. En Argentina, por ejemplo, que el Malbrand se haya conseguido entender cómo es el genoma del coronavirus es un hallazgo científico de un valor gigantesco. Es decir, más allá de la posición política que uno tenga, entender que mucha gente importante del gobierno anterior está colaborando con el gobierno actual,
es otro hallazgo y otra cosa increíble que no podemos dejar de tener en cuenta. Es decir, que en este momento la Argentina tenga números muy buenos, más allá de que pueden faltar testeos, pero no cabe la menor duda que la decisión que se ha tomado es la correcta. Esto también puede ser compartido con el otro, no solamente las malas noticias se comparten con el otro. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tener en cuenta cuando uno va a hablar con un cliente, cuánto tiempo, casi hasta poder mirar el reloj, cuánto tiempo yo estoy hablando del coronavirus y de esto, y cuando yo le traigo una buena noticia, cuando le digo que hay un video que pienso que le puede interesar en función de lo que él hace, de la actividad que tiene, o una calidad de información muy buena que a uno le llegó que tiene ganas de comunicarla. Entonces, eso, alternar y dosificar de qué se habla con un cliente. Excelente. Acá tengo, te voy a hacer 3 seguidas, porque son parecidas. No parecidas, pero una, Héctor pregunta si empatizar mucho no te lleva a algo emocional y perder el objetivo, ¿no? Perfecto. Y después Gonzalo Torrado, el gordo, te pregunta si con tus recuerdos del 2001 y 2002, cuando llevas por donde deberíamos encarar la empatía con las personas y cuáles son sus necesidades en ese momento y cómo pasabas con sus emociones. Ok. Voy con la primera y después me recordás la segunda porque a esta Dale. altura de mi vida Dale. la memoria corta no me anda tan bien. Dale. Qué buena pregunta. Y lo de empatizar, ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Héctor te dice. Héctor. Héctor, creo que me entendiste muy bien. Ese es el riesgo de empatizar. Cuando uno se mete en la emoción del otro, invariablemente toca la emoción de uno. Se suele decir que, en Argentina por lo menos, se suele decir que cuando una persona se emociona, cuando una persona llora, cuando una persona se le llegan los ojos de lágrimas, se suele decir que se quebró. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que esa persona está integrada. Es decir, cuando uno integra la emoción y la hace visible, esa persona, si algo no está, es quebrada. Esa persona está integrada. Entonces, si la emoción del otro hace que uno se emocione y el otro ve que uno se emociona, ese es el máximo, digamos. Ahora, llevémoslo a la realidad, porque acá estamos hablando de que ustedes van a vender algo. Entonces, si en algún momento pasa que por empatizar con el otro, Héctor, vos te integrás, o como se dice naturalmente, vos te quebrás, no tengas nunca vergüenza de que eso te pasó. Y jamás es un riesgo para el otro, porque el otro va a entender que vos entendiste cuál es su angustia, porque te angustió a vos. Y ese es el máximo de empatía. Yo lo que digo cuando hablé de empatía, sin llegar a este máximo, pues eso no pasa tan seguido, es que vos cuando llegaste a empatizar con el otro, tenés un cimiento para poder construir arriba de eso infinitamente más firme y más sólido que si vos hubieras entendido lo que un argentino vivo pesca para venderle el departamento, para venderle lo que fuere. Ese que es vivo y que le hace 2 preguntas y rápido quiere venderle, es una persona que empezó a construir del piso para arriba. Y yo lo que sugiero fuertemente es que hay que empezar a construir del piso para abajo, ¿no? Cuando empiezan a construir un edificio alto, dime cuánto van para abajo y te diré qué tan alto es el edificio. Es decir, que la proporción entre el cimiento, la proporción entre la raíz y lo que va para arriba está en función del tamaño del cimiento. Esto es lo que diría respecto a tu pregunta. Buenísimo. Espero, Héctor, que te sirva esta reflexión Sí, o acercarme a lo que vos me preguntabas. buenísimo. Bueno, el gordo preguntaba que con tus recuerdos de 2001-2002, ¿cómo deberíamos encarar la empatía con las personas y cuáles eran sus necesidades en ese momento y por dónde pasaban sus emociones? Perfecto. Claro, buenísimo, porque los argentinos tenemos bastante experiencia en crisis, ¿no es cierto? Demasiada para mi gusto, pero bueno. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es a las personas que tienen edad como para poder entender que pasaron la crisis del 2001-2002,
me salen tantas otras, ¿no? 95, 2008, 2015, 2018, bueno, en fin. Es decir, lo que uno sabe cuando pasó una crisis es que de esa crisis se salió y de que esa crisis se aprendió y que de esa crisis hubo situaciones donde uno salió enriquecido. Si no, no estaríamos acá. Es decir, que los chinos escriben con ideogramas. El idioma chino no tiene letras, sino que tiene ideogramas. Y los ideogramas representan conceptos. El ideograma de oportunidad tiene yo lo tengo por ahí, lo guardé hace muchos años. El ideograma es exactamente el mismo de crisis que de oportunidad. El de oportunidad tiene como si fuese un acento curvo a la derecha del ideograma. Esa es la única diferencia que tiene. Pero el concepto es el mismo. El concepto del que pasó una crisis, el concepto que se sabe que hay un aprendizaje, se sabe que hay una oportunidad para poder, aunque la situación general es dramática, es crítica, es desventajosa, es desfavorable, se sabe que hay un enriquecimiento. Es decir, depende la dosis de daño que haya hecho esa crisis. El principio de la vacuna es dosificar el daño que tiene la enfermedad a la que nos queremos vacunar. Y se ponen ínfimos dosis de bacteria o de lo que fuere, de virus o lo que fuere, para poder generar anticuerpos. Es decir, que lo negativo, las experiencias negativas, generan anticuerpos que una persona tiene que tratar de entender para no repetir en el futuro. Los argentinos en grupo no nos ha ido muy bien con esto que digo, porque yo creo que bueno, pero es otro tema. Hablar de la Argentina es otro tema. Lo que quiero decir es que a mí me gusta pensar que los noviazgos en la época entre los 12, 13 años y los 20 y pico, 30 y pico, que uno a veces cambia de novia o de novio y que va probando parejas y que va probando situaciones. A mí me gusta pensar que son ensayos con todo, ensayos donde uno pone lo mejor de sí, donde se enamora y de repente ve que hay algo que no funciona o el otro dice, no, esto no acopla bien, no funciona bien. Y eso para mí tiene que generar un aprendizaje en la persona. Es decir, la experiencia de las parejas, la experiencia de poder estar en situaciones que son críticos, los cortes con las parejas siempre, son difíciles, son amargos, son duros, tienen que dejar un aprendizaje. Entonces, yo creo que poder empatizar con las personas que pasaron el 2001 y el 2002 es imprescindible porque tenemos algo en común, que es que pasamos por ahí y que de alguna manera aprendimos y podemos juntos repasar lo que aprendió el otro y lo que aprendió uno. Y Juanjo, ahí te pregunta Gonza, ¿cuáles eran las necesidades en ese momento y por dónde pasaban sus emociones los jugadores de la Copa Davis? A ver, repetime, por favor. ¿Cuáles eran sus necesidades en ese momento y por dónde pasaban sus emociones? Ahí. ¿En la Copa Davis? Sí, en la experiencia esa. Sí. Bueno, la necesidad era ganar la Copa, porque era el colmo llegar otra vez a las instancias de semifinal o final y perder. O sea que la necesidad era ganar. Como podríamos decir, la necesidad es como vender algo muy costoso. Es decir, el beneficio es altísimo de ganar la Copa Davis, ¿no? Desde todo punto de vista, también el económico. Y las emociones iban por el desafío de poder pasar a la historia y por los nervios que da pasar a la historia. Nunca algo muy importante es barato respecto a de los nervios o a la situación que eso a uno lo pone. Es decir, el tamaño de la conquista tiene que ver con el tamaño de los nervios o el tamaño de la tensión que uno tiene hasta que uno puede lograr ese resultado, ¿no? Hoy hablaba con una persona que me explicaba que cuando él llega a las instancias finales, a las semifinales o a las finales, él siente que va a perder. Entonces yo lo que le decía es que él
tiene porque la emoción es fundamental, pero después hay un momento donde la emoción se tiene que correr y uno tiene que hacer lo que hace habitualmente. Es decir, un tenista sabe jugar al tenis y sabe jugar al tenis muy bien. Si uno a ese tenista le dice, bueno, pero si vos ganás este partido vas a ganar tanta plata y vas a pasar a tal ranking y podés tener este sponsor y qué sé yo, vos empezás a llenarlo de sentido, le empezás a llenar de emociones, la persona va a alterar su capacidad automática de jugar bien al tenis. El ejemplo que pongo para entender esto es que si yo voy por la Panamericana, si yo voy por una autopista y me dicen que voy con 3 personas, que yo estoy manejando, y voy a 120 kilómetros por hora por la autopista, y yo empiezo a pensar, yo tengo la vida de estas 3 personas en mi mano. ¿Cuándo fue la última vez que revisé las gomas? ¿Cuándo fue la última vez que revisé los frenos? ¿Cuándo es la última vez a cuánta distancia voy el de adelante? ¿Qué pasa si el de adelante tiene una dificultad? Si yo soy una persona sensata, pongo balizas y en el primer lugar salgo a la derecha y digo que maneje otro. ¿Por qué uno puede manejar llevando la vida de otros en la mano? Porque uno no está pensando eso. Uno está concentrado en el manejo. Cuando uno está concentrado en el manejo, no hace falta estar pensando en todas las cosas que pueden pasar si manejo mal o si tengo un choque. Uno está concentrado en el manejo. Cuando uno está haciendo una venta, tiene que confiar en su profesionalidad, en su profe, en su fe hacia adelante. Eso es profesión. Profesar algo, un profeta, tiene fe y lo profesa, lo pone hacia adelante. Un profesional de la venta tiene que confiar en su capacidad de venta. No tiene que estar pensando en cuánto le implica esa venta. Esa cuenta se sacará antes o se sacará después. Y en el momento que uno va a vender, no está con la calculadora pensando cuánta guita le deja, cuánto dinero le deja. Uno está pensando en jugar automáticamente la capacidad de seducción, la capacidad de entender qué le pasa al otro para poder darle lo mejor. Esto es lo que tiene que hacer. Es decir, que la emoción a veces nos motiva, pero esto me hace acordar de la pregunta de cuántas noticias malas y cuántas noticias buenas. Uno también tiene que dosificar cuánta emoción le pone en el momento del juego. Si no, uno se paraliza. O sea, el exceso de sentido, el exceso de significado en la venta te puede paralizar y te saca la automaticidad de sentirte libre y actuar en forma natural. No sé si me explico. Me pareció brillante y si querés, Juanjo, a mí me encanta, y porque soy amante del deporte, me encanta el ejemplo que pusiste y pasó este año en el polo, cuando se lesionó el de enero y tenía que entrar el suplente y faltaban 3 minutos donde iban muy parejos. Me encantó como digamos, cómo fue vamos, entrar a la cancha. Sí. Imagínate los nervios de esa persona, ¿no? Sí, la situación era dramática porque era la final del Abierto de Polo, que es el campeonato más importante, como si fuera el Wimbledon del tenis, pero más todavía, porque hay un solo Wimbledon en polo, que es el Abierto de Palermo. Era la final y faltaba un cháquer y un jugador se cae y tiene que ser, entra el suplente, tiene que ser reemplazado. Tuvo un golpe muy fuerte y tiene que ser reemplazado. Y esta persona estaba sentada, estaba tomando mate hasta 5 minutos antes y estaba en una situación de espectador. Y esta persona que era un espectador tiene que pasar a ser protagónico cuando se define, iban 2 goles de ventaja, que no es mucho, para lo que faltaba es poco tiempo, y yo fui corriendo a tratar de ver cómo estaba esta persona, que es un jugador brasilero muy, muy bueno. Y entonces estábamos todos muy alterados porque había tenido un golpe muy fuerte esta persona del equipo. Y entonces yo me acerqué y le pregunté cómo estaba, ¿no? Como siempre, no le fui a decir algo, le pregunté cómo estaba. Entonces él me dijo que estaba tranquilo, dice, las botas de polo son de caña muy alta y tienen un cierre relámpago, un zip, no sé cómo se dice en Nicaragua. Bueno. Y él me decía que estaba muy tranquilo y yo veía cómo le temblaba la mano, ¿no?
Entonces, lo cual es absolutamente normal, porque cualquier persona sensata en esa situación no puede no estar nervioso y asustado y comprimido. Entonces, yo lo que traté de hacer fue tranquilizarlo. Yo le dije, mira, estos 4 que son 10 de handicap, te eligieron a vos porque saben que vos estás preparado para poder entrar en una situación así. Y todo este campeonato y todos los que estuviste de suplente están esperando para que este momento, que la realidad te llama a que vos seas protagónico, puedas tener el protagonismo que no tuviste antes porque estuviste en el palenque por las dudas. Es decir, entender que hay momentos donde uno tiene que encarar la realidad, aunque la realidad sea muy difícil y muy desafiante, y que te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Es imposible que te vaya más o menos, porque todo el mundo tenía la expectativa de cómo iba a terminar el partido y de cómo entraba este jugador que obviamente no había calentado físicamente, no estaba preparado psicológicamente especialmente para ese partido. O sea, yo podía hablar con los demás, pero no estaba hablando con esta persona. Lo saludaba, le preguntaba cómo estaba, pero no pude empatizar con él profundamente porque no era previsible que él entrara. Aprendizaje para mí, para el año que viene. Nunca más voy a volver a hacer eso, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis. Esta persona entra y tiene una actuación brillante, y hasta hace 2 goles, y el equipo termina ganando, y fue increíble lo bien que jugó, y fue muy bueno como él pudo desempeñarse. Y yo se lo comenté a esta Tuco, que Tuco juega al polo también, y a Tuco le gustó este ejemplo que me pidió que contara. Esa anécdota. Pero está bueno con la pregunta que hace Pancho, acá, que habla de cómo podemos ayudar a las personas que tenemos cerca, familia, trabajo, para que no sientan esa frustración cuando los resultados no los ayudan, no los acompañan. Como ese umbral de frustración, digamos. Cómo Perfecto. subir, digamos. Sí. Bueno, yo creo que uno siempre tiene que hablar desde la realidad. Por eso cuando empecé en esos primeros 15 minutos dije, acá, el otro día me llamaron de una empresa que había hablado una persona que los había motivado, yo digo, inflando el globo, ¿no? Como tú puedes y vamos y dale y bueno, la situación es negativa, pero si tú eres positivo y la energía positiva y... Entonces me llamaron, que tuvo un muy buen efecto esa charla y a los 5, 6, 7 días estaban todos en una situación complicada. Entonces, antes de tener la charla yo con esta gente, yo le dije, mirá, lo que sucede es que la gente se da cuenta cuando uno está motivando desde la realidad o cuando uno está motivando con los globitos de colores, sin que esto tenga una ingenuidad política en la Argentina reciente, ¿no es cierto? Es decir, desde mi punto de vista, cuando uno convoca a motivarse al otro, tiene que ser desde la realidad, nunca desde una realidad omitida. Entonces, si yo estoy en un periodo de tiempo donde a mí me está yendo mal y mi familia se da cuenta que me está yendo mal y yo no tengo buenas noticias para darles, yo lo que no tengo que hacer es mentir. Lo primero que no tengo que hacer es mentir. Lo otro que no tengo que hacer es dramatizar la situación, porque soy líder de mi familia, si soy padre o madre, ¿no es cierto? Entonces, como líder yo no puedo transmitir todo el monto de angustia, porque mi función como padre, como líder, como madre, como líder, es poder darle una contención a la angustia que mis hijos pueden sentir porque se dan cuenta que mis ventas no están funcionando bien. Entonces, desde la realidad, uno tiene que poder albergar una situación de esperanza, una situación de pensar que las cosas pueden estar mejor y saber que uno está haciendo lo mejor que puede para poder lograr alguna venta o para poder lograr algún gol. Es decir, hay un concepto que a mí el tema de la ansiedad. El tema de la ansiedad, yo buscaba definiciones y no me gustaban. Entonces dije, bueno, voy a tener que armar la mía. Y me llevó bastante trabajo, pero llegué a una que más o menos me conforma. Ansiedad para mí es la falta de capacidad de espera. La espera es
etimológicamente viene de esperanza. No hay capacidad de espera sin esperanza. Es decir, que el ansioso está desesperado. Está desesperado. ¿Por qué está desesperado? Porque no tiene capacidad de espera. Quiere ya el resultado, está ansioso. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna para la ansiedad? La confianza. La confianza es lo que nos da capacidad de espera. Una persona que está ansiosa es una persona que no tiene confianza, una persona que perdió la posibilidad de con fe, de confiar en que adelante viene una solución posible si uno está equilibrado, si uno está bien nutrido, si uno está bien comunicado, si uno está aprendiendo del otro, si uno está dando la posibilidad de que el otro aprenda cosas de uno. Cuando uno está equilibrado, la confianza aparece y la ansiedad se reduce. Juanjo, te la hago yo a esta pregunta. ¿Y no puedes ser ansioso, pero a la vez tener confianza? O sea, ser una persona ansioso, pero ¿sos un tipo confiado? ¿O no se puede? En todo caso, lo que diría es que me parece que si esa persona puede controlar la ansiedad, le puede rendir muchísimo mejor. Es decir, que sí pueden coexistir, pero en todo caso yo lo que diría es, a mí me podrían preguntar, ¿un obeso puede ser buen músico? Sí, claro, por supuesto. Ahora, probablemente sea mejor músico si resuelve su obesidad. Es decir, una persona es ansiosa y es exitosa, ok. Entonces yo le haría unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Fuma? ¿Toma? Escucha, ¿qué calidad de escucha tiene con el otro? ¿A qué velocidad maneja? O sea, se me ocurren un montón de preguntas para hacerle, ¿no es cierto? Porque es la ansiedad. Una cosa es que uno esté ansioso por algo que va a venir y con una ansiedad lógica. Y otra cosa es una persona que la ansiedad altera su capacidad de reflexión y altera su capacidad de espera. Cuando uno ve una persona tranquila, cuando uno ve una persona con paz, cuando ve una persona que se adentra en la situación, eso transmite algo extraordinario al otro. Esas personas que cuando uno las ve, uno se tranquiliza, ¿no? Excelente. Juanjo, te hago la última y ya vamos terminando y cerrando, si querés. No, yo no quiero, pero sí, entiendo que hay que terminar. Bueno, por lo menos es la última que tengo acá. De última, Sí. si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Augusto pregunta cómo lidiar con aquellas personas que son indiferentes ante las limitaciones y necesidades, conmocionadas por sus tensiones, ansiedades, estrés y contra el apobrio, no sé qué dice acá, de regímenes dictatoriales o económicos. Bueno, digamos, ¿cómo lidiar con aquellas personas que son indiferentes ante las limitaciones, necesidades, el estrés, la ansiedad y con todo este problema que hay? Si querés, Augusto, abrir el audio Claro, y ampliarla, encantado. lo espero a gusto, Si es que no se fue. si es que no se fue. Sí, la preguntó hace un ratito. Ok. ¿Alguna Sí, pregunta más? Alejandra dice, ser ansioso es tener ansiedad, lograr el objetivo sin pasar por por el principio, ahora que yo ponía, por el proceso y su claro, resultado. Claro, claro, ahí está. proceso, claro. ¿Cómo se llama la que hizo esta pregunta? Alejandra, Alejandra. Mira, el proceso de aprendizaje, el proceso es fundamental. Ahora, los ansiosos no leen manuales. Los ansiosos tienen dificultades para aprender idiomas. Los ansiosos tienen dificultades para leer, porque les cuesta el tránsito, les cuesta poder someterse a un proceso de tiempo donde hay un periodo grande donde no saben, donde no aparece con claridad nada. Cuando uno aprende un idioma, uno tiene vergüenza de hablarlo. O cuando alguien le habla en un idioma nuevo para uno, uno tiene tensión porque uno sabe que no va a entender todo lo que le están diciendo. Cuando uno se cierra, se pone impermeable. Cuando uno está ansioso, aumenta la impermeabilidad. Cuando uno está tranquilo, aumenta la permeabilidad. Uno está más poroso. Los poros se abren.
cuando uno está poroso, cuando uno está permeable, el proceso de aprendizaje, el proceso que requiere un buen tránsito de venta, es infinitamente más exitoso porque el ansioso impermeabiliza, es decir, que esteriliza la posibilidad de poder entender la raíz de la situación del comprador. Es decir, esto tiene que ver con lo que hablaba de empatía. Si nosotros agarramos una tela, no tengo una tela, tengo un papel, y yo esta tela la estiro, imagínense que yo tengo una tela y le pongo unas gotas de agua, es muy probable que por un tiempo la gota de agua no penetre en la tela. Si yo esa misma tela no la estiro, la dejo como está y le pongo agua, rápidamente la gota va a hacer, al ser la tela más permeable, se va a hacer un todo con la tela. Este es el ejemplo que yo utilizo para explicar lo que es estar tenso o lo que es estar tranquilo. La empatía requiere tranquilidad. Entender la necesidad del que va a comprar requiere permeabilidad y porosidad. Es decir, que requiere que no estemos tensos. La tensión el otro la percibe y la tranquilidad y la confianza el otro la percibe. Entonces hay que entrenarse para poder lograr tener espacios más permeables. Excelente. Luciana pregunta, y un poco con lo que estás diciendo, de cómo podemos mantener la mente tranquila cuando nos sentimos nerviosos. Bueno, la mente tranquila cuando nos sentimos nerviosos es difícil. Lo que hay que tratar de hacer es, vuelvo al tema del manejo. Yo puedo estar intranquilo porque estoy llevando a chicos chiquititos que hacen mucho lío en el auto, supongamos, una cosa así, imaginémonos esa situación. Yo ahí voy a tener que estar concentrado más que nunca en lo que yo estoy haciendo, pero estoy nervioso porque gritan, porque saltan, porque es un lío, es un desorden el auto. Con más razón para que yo esté concentrado en mi automatismo y con mi foco en lo que yo tengo que hacer. Si yo estoy nervioso porque estoy hablando con una persona muy grosa y me está por comprar algo que es muy importante y me pone la situación difícil, bueno, yo ya me vestí bien, yo ya trato de estar atento, por supuesto que fui puntual, por supuesto que atendí todas las situaciones que bajan de control, y después cuando yo estoy con la persona, es probable que esté nervioso, muy probable que yo esté tenso, pero yo tengo que confiar, ¿no? Yo tengo que confiar en lo que yo soy como persona y lo que soy como vendedor. Y ahí la suerte es mucho más favorable, porque uno deja no de esconder la tensión. A veces uno puede decir, vos sabés que estoy nervioso. Estoy nervioso. El año pasado a mí me hizo una entrevista a Jorge Lanata y bueno, claro, yo no estoy acostumbrado a estar en un canal de televisión con Jorge Lanata enfrente, con todas luces, con maquilladoras, con toda una situación de un estrés al que yo no estoy acostumbrado. Y esa situación, yo le dije a él, digo, ¿sabes qué? Me dice, ¿cómo estás? Le digo, estoy muy bien, pero estoy un poco nervioso. Me dijo, bueno, por suerte, me dice, porque esta situación es nueva para vos y es lógico que estés nervioso. Una vez que le dije eso y que empecé a hablar con él, me hizo las preguntas, a mí se me fue totalmente ese nervosismo del principio. Entonces, a veces hasta uno lo puede declarar. A veces, no siempre, pero a veces uno lo puede manifestar, ¿no? Cuando uno va a un examen en la universidad o en cualquier examen que uno tenga, y uno puede decir, el profesor, si es más o menos simpático, te dice, ¿estás nervioso? ¿Se te nota nervioso? Sí, bueno, estoy nervioso. Es decir, no es una declaración de debilidad, es una declaración de humanidad. Está buenísimo, Juanjo. Bueno, acá la última, y para que te diviertas, Tito pone, muchas gracias, me voy a empatizar con mi mujer antes que me mate. Así que Sí, bueno, claro. gracias a todos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Te robamos ya 1 hora y 20, espectacular. Chocho. No, espectacular. Yo por mí seguiría, pero bueno, Sí, si no cada uno tiene quiero, que hacer algo. por supuesto. ¿Algún otro quiere preguntar algo? No, nada, todos Ok, excelente, excelente, excelente me ponen. Así que bueno, Juanjo, genio, te agradezco por tu tiempo. un placer.
un placer haberte recibido acá y que nos des acá un poco de ayuda Un para estos saludo para momentos. todos, un saludo para todos y eh, entendamos que es una situación diferente que exige respuestas diferentes nuestras y de todos. Estemos a la altura de las circunstancias y no nos distraigamos solamente en el barbijo o en el alcohol en gel. Entendamos que nuestras familias, que nuestros hijos, que nuestros padres, que las personas que están alrededor nuestro están también viviendo algo increíblemente poderoso y dificultoso, y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder encauzar esto de una manera enriquecedora y nutritiva, más allá de la dificultad de las muertes diarias, que no tenemos que negar, sino que tenemos que incorporar como parte de la dificultad y parte del desafío, como que parte del desafío es encontrar la belleza que tiene la vida en cada cosa que tiene sustancia esencial y riqueza intrínseca. Tenemos que buscar eso en cada uno de nosotros y en cada uno de los que esté cerca. Gracias. Excelente, Juanjo. Gracias, Un un ídolo. abrazo. Hasta luego. Dale, abrazo Gracias. grande, Gracias a todos. por favor.